Para poder comenzar, este sí es un salmo de David, el cual él habla sobre la desnudez del hombre. Ahora usted se dirá, ¿por qué la desnudez del hombre? Donde habla de varias cosas donde somos descubiertos frente a los ojos del Señor, donde no tenemos nada oculto. Siempre hay una pregunta, siempre ha habido una pregunta que hace mi hermano Nelson, y generalmente cuando pregunta todos nos quedamos callados, y me incluyo, y siempre nos dice, ¿quién se quiere morir? Siempre esa pregunta, ¿cierto? Hartas veces la he hecho y siempre nos quedamos callados. Vamos a aprovechar de pelarlo ya que no está. Santo Dios. Pero mi hermano Nelson, cuando hace esta pregunta, es una pregunta retórica. ¿Por qué es una pregunta retórica? Porque cuando él pregunta aquello, él está refiriéndose a quién quiere morir por la causa de Cristo, o a quién quiere morir para poder estar con Dios. Porque, por ejemplo, siempre se habla sobre este tema del versículo que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esto sale en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pero si nosotros leemos los siguientes versículos, desde el 22 en adelante, dice así, Filipenses capítulo 1, versículo 21. A ver, vamos a leer del 22 y en adelante, porque ya dije el primero. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Esto es lo que dice Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Claro, porque obviamente se evitaría todos los sufrimientos y todos los dolores que estáis viendo, porque en el contexto en que Pablo escribe esta carta a los filipenses, Pablo está preso. Y él dice, la cárcel me ha sido una marca de lo que yo he vivido para el Evangelio, dentro de la obra. Y si leemos el versículo 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pero eso no quita el deseo de Pablo, y entiéndase, porque esto es un poco contradictorio, porque Pablo quiere morir y vivir a la vez. Y usted se pregunta, ¿y cómo Pablo puede llegar a tener este deseo de ambas cosas? Porque él está deseando morir, pero la muerte que él desea no es una muerte en la cual sea causada por tristeza o por dolor. Su muerte es motivada por el simple hecho de poder estar con aquel que lo salvó. Eso es lo que lo motiva a Pablo al decir estas palabras. Pero cuando él viene y dice, pero también tengo deseo de vivir, este deseo que él tiene es para también siempre en beneficio de la obra, para poder hacer crecer, para poder seguir enseñando, instruyendo, corrigiendo a la iglesia, para hacer buenas obras. Porque como él bien dijo en el primer versículo, en el 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo. Su vida él ya la dedicó para él. Ahora usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver esto con lo que leímos en los Salmos? Tranquilo, para allá vamos. Cuando nosotros leemos este versículo que yo le decía del Salmo de David, si usted se da cuenta, dice, mi embrión vieron tus ojos. Y hay mucha gente que lo entiende al revés, porque en realidad se debería decir al revés. Cuando usted lee la nueva versión dice, tus ojos vieron mi embrión. Porque cuando uno lo lee, uno piensa y asume que yo vi a Dios. Pero no, Dios me vio a mí. Y lo que él está diciendo es, mi embrión, yo, hablando de sí mismo, vieron tus ojos. Dios me estaba mirando. Amén, amén. Ya, y usted se preguntará, ¿por qué le digo todo esto? Para allá vamos. Como muchos saben, nosotros estamos en camino, con mi esposa estamos embarazados, bueno, más ella que yo. Yo no mucho, yo tengo la guata nomás, pero no digo nada más. Pero quiero hablarle porque a veces siempre hablamos sobre la muerte, pero hoy quiero hablarle sobre la vida. ¿Y por qué le digo esto? Porque le voy a dar algunos datos. Como estamos en este proceso, yo soy medio ansioso y me gusta informarme harto. Y siempre estoy buscando harta información. Leyendo y buscando información, ¿usted sabía que un bebé cuando se comienza a formar no late el corazón al tiro porque no tiene corazón? Dice que su corazón late por primera vez entre las 3 y 4 semanas de gestación. Más o menos, en días calculados,
se dice que el primer latido del corazón es entre el 20 y entre los 22 y los 23 días desde que se fecundó, desde que se provocó la concepción del embarazo. O sea, aproximadamente unas 3 semanas que se produce recién el primer latido. Y cuando hay un estudio en la Universidad de Northwestern que se hizo en el 2016, este estudio estaba estudiando lo que era la concepción. Y se estuvo mirando bajo un microscopio un óvulo de una mujer con un espermatozoide y capta justo el momento preciso en que un espermatozoide fecunda el óvulo. Y al momento en que lo fecunda, alrededor del óvulo, ¿sabe lo que pasa? Se forma una luz, un estallido. ¿Y eso sabe lo que significa? El inicio de la vida. Gloria a Dios. En ese momento, ¿y por qué le decía los latidos del corazón? Porque a pesar de pasar más de 20 días sin un corazón, la vida está ahí. Amén. Porque algo comienza a formarse, algo comienza a crecer. Señor, amén. Señor amado. Hay solamente 2 personas que no tuvieron antecesores en la Biblia. ¿Sabe cuáles son? Adán y Eva. Así es. Y aún así se le atribuye en los evangelios a Adán que su padre es Dios. Pero carnalmente no hay un antecesor, porque no hay una procreación por medio de un acto sexual, sino que él fue tomado desde la tierra, desde el barro, y fue formado con las manos de Dios. Pero dice que al momento de hacerlo, y esto es en Génesis capítulo 2 versículo 7, ¿qué dice? Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero yo siempre me he imaginado, porque fíjese que cuando Dios habla sobre la creación, siempre en los primeros 5 días, en los primeros 5 días, Dios solamente da la palabra y todo se crea. Pero cuando usted lee este capítulo, este versículo, usted se da cuenta de que por el contrario del hombre, Dios al hombre no lo hace con la palabra, sino que se da el tiempo de hacerlo a su imagen y lo toma con sus manos y lo forma desde el polvo. Y lo hizo detalle a detalle. Y a su nombre para siempre. Y aquí es donde entra en juego este versículo que leímos nosotros de David, donde dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Todo lo que debíamos de ser, todo lo que usted y yo deberíamos formarnos, eso Dios ya lo tenía preparado. Amén. Gracias, Señor. Nosotros desde el momento en que somos concebidos, por más que nosotros se nos intentara hacer cualquier cosa, si Dios ha decidido que nosotros hemos de nacer y hemos de vivir, así ha de ser. Amén. Poderoso Dios. Ahora, ¿por qué le explico esto? Porque si Dios se da el tiempo de tomarme con su mano, de formarme detalle a detalle, de darme rasgos tan característicos, porque somos tan únicos Sí, amén. y somos tan iguales al mismo tiempo, Así es, Padre bendito. somos tan diferentes y al mismo tiempo tan parecidos. Pero Dios a cada uno nos dio un color de piel, un color de nuestros ojos. Aún las arterias y las venas más pequeñas forman parte de este cuerpo que nos hacen que nosotros podamos movernos, vivir, que podamos transitar en el diario vivir, que podamos ejecutar nuestras cosas, que nuestro corazón lata, que podamos hacer inclusive las cosas más básicas como comer, respirar, dormir, levantarse. Todas estas cosas son simplemente permitidas porque Dios a usted lo hizo hasta el más mínimo detalle perfecto. Amén. Ahora, si Dios a nosotros nos hizo tan bien, si a nosotros nos concibió tan bien y nos miró y nos observó y nos escogió desde el vientre de nuestra madre, aun cuando nuestro corazón ni siquiera podía latir, ¿por qué yo hoy no valoro mi vida? Bendito eres Jehová. Si esta es la vida que Dios me ha dado. Y hay gente que a veces tiene deseo de morir. Pero ¿cómo yo voy a tener deseo de morir? Claro, le repito, Pablo tenía un motivante, que era ver a Cristo. Pero yo no tengo razones para vivir y por el contrario, hoy tengo más razones para querer seguir viviendo.
Hoy tengo más motivantes para poder desarrollar mi vida. Porque inclusive siempre decimos, ¿cuál es el mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean. Alargados. Y para poder alargar algo, para poder alargar nuestra vida, Dios, ¿qué tiene que darnos? Vida. Por ende, la muerte tiene que aplazarse. Entonces usted y yo, ¿por qué deberíamos anhelar la muerte cuando Dios a mí me ha hecho tan bien? Cuando Dios me ha dado la oportunidad de respirar, de caminar, de hacer las cosas bien. ¿Por qué yo he de desear de morir? Y a veces sin tener el deseo de morir, a veces el simple hecho de nuestros actos y de nuestras cosas que nosotros hacemos nos llevan hacia allá. Porque dice que todo aquel que está apartado de Dios está muerto espiritualmente. Gloria a Dios.